me paga. Y voy a pedir que abráis la Biblia en Santiago 5, del 1 al 6. Mensaje número 22 sobre Santiago. Mi jefe no me paga. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Santiago 5, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor. Santiago 5, 1 al 6, mi jefe no me paga. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Mi jefe no me paga. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, santos, estamos entrando en la recta final de Santiago. Tenemos el bosquejo que hemos estado siguiendo, pruebas, obras, pleitos. Y en la última parte de Santiago, el pastor de Jerusalén toca una serie de temas relacionados con la iglesia del primer siglo. En el último mensaje, a finales del capítulo 4, hablamos sobre los comerciantes. Hoy vamos a hablar sobre otro oficio. Esto es los terratenientes, aquellos que tenían muchísimo poder en el primer siglo. Santiago va a pensar en ellos, y para empezar sería importante recordar que estos terratenientes habían sido formados en los principios del judaísmo. Eran judíos por la zona de Judea que estaban abusando de sus obreros, y entre aquellos obreros figuraban cristianos también. Vamos a dividir nuestro texto en esta mañana en 3 puntos, y están ahí en la pantalla. Número 1, los ricos. Número 2, los clamores. Y número 3, los deleites. Repito. Número 1, los ricos. Número 2, los clamores. Y número 3, los deleites. Número 1, los ricos, versículos 1 al 3. Vamos a leerlos rápidamente de nuevo. Versos 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vale. Antes de empezar hoy con la predica, es muy importante aclarar algo. Dios no está en contra de la riqueza. Si tú eres adinerado, si tú eres rico, Dios no te condena por ser rico. Dios nos creó, Él quiso que trabajáramos, y Dios es quien nos da la fuerza para generar riquezas. Dios es quien nos permite hacer riquezas. Dios no está en contra del dinero en sí. El mensaje en esta mañana no es: si tienes dinero estás en pecado. Que nadie me malinterprete. No es pecado tener dinero. Si tú quieres abrir un negocio, ánimo, adelante, hazlo para la gloria de Dios. Si quieres generar ingresos, amén, hazlo legítimamente para la alabanza del Señor. El dinero no es definitivamente el problema. Todos aquí necesitamos dinero para comer, para vestirnos. El dinero no es ningún tipo de pecado. Y también quisiera aclarar otra cosa que podía ser mal entendida en este mensaje. No es pecado tener propiedad privada. ¿Ok? Así que, número 1, no es pecado ser rico, no es pecado tener pasta en tu cuenta bancaria. Número 2, no es pecado tener propiedad privada. Es lícito que tú tengas posesiones, y de hecho la Biblia dice que hay tal cosa como propiedad privada en el 8º mandamiento. Porque el 8º mandamiento dice: no hurtarás,
no robarás. Y este mandamiento presupone propiedad privada. Porque vamos a pensar por un momentito. Si todo fuera de todos, sería imposible robar. Ahí está Carolina. Y si todo lo que tiene Carolina es mío, si yo le robo la tele, la radio, el horno, pues es mío. Porque si todo es de todos, es imposible robar. Es que el octavo mandamiento nos revela que Dios no está en contra de la propiedad privada. Incluso en el principio de la vida humana, Caín tenía su tierra que no era de Abel. Abel tenía su rebaño que no era de Caín. La propiedad privada es una bendición del Señor. No pasa nada. Así que si tienes dinero, gloria a Dios. Si tienes propiedad privada, gloria a Dios. El mensaje de hoy no está para condenar a los hermanos adinerados de la iglesia. El mensaje no está para condenar a aquellos que tenéis posesiones. No hay nada pecaminoso en tener dinero ni en tener posesiones. El problema sería si el dinero nos posee a nosotros. Si el dinero se adueña de nosotros. Si las posesiones se apoderan de nosotros. Eso sí, sería pecado. Pero el dinero, las posesiones en sí, no son intrínsecamente pecaminosos. Dios ha creado todo. Todo lo material es bueno. Todo es bueno. Génesis 1:31. 1 Timoteo 4:4. Todo lo creado es bueno. Esto significa que lo material, lo físico, todo es bueno. Dios no te llama a ser monje escondiéndote de las cosas materiales del mundo. Lo que Dios quiere que hagas es que administres tus bienes en el temor del Señor. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Éfeso, él está redactando una carta para el pastor de la iglesia, su nombre era Timoteo. Él lo dice a Timoteo, este domingo a las 11:30, cuando te pongas a predicar, quiero que reprendas a los ricos. Y yo quiero que les digas, hermanos ricos de General Luque Almería, vended todo lo que tenéis y dad el dinero a los pobres. No. Pablo dice al pastor Timoteo, 1 Timoteo 6:18, manda a los ricos de la iglesia que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Pablo no dice, vendan todo lo que tienen. No, que sean ricos, dadivosos, generosos, que sirvan a los hermanos. Es que estamos diciendo, número 1, no es pecado ser rico. Número 2, no es malo tener propiedad privada. Y debemos también recordar, según Dios, que las personas siempre son más importantes que la cosa. Por eso si tenemos bienes, debemos administrarlos en el temor del Señor, ayudando a los demás. Y apreciamos esta distinción entre las cosas y las personas en la ley, porque según la ley, si tú le quitabas la vida de una persona, ¿qué tenía que hacer el Estado contigo? Quitarte la vida, sangre por sangre, vida por vida, ¿verdad? Tú matas a una persona, Sergio, boom, el Estado te puede matar. Pero si tú en el Antiguo Testamento robabas, no podían ejecutarte. Las autoridades simplemente se aseguraban de que tú restituyeras todo lo robado. Dice la palabra de Dios, Éxodo 22:3, el ladrón, no dice será ejecutado, dice el ladrón hará completa restitución. Y de hecho un varón que se convirtió a Cristo, llamado Zaqueo, cuando él realmente se convirtió de verdad, él dice a Jesús, si yo he robado algo de alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Menuda conversión. ¿Dónde están las conversiones así hoy en el siglo XXI? Es que el ladrón deja de robar. Y vemos que Dios está más importante a las personas que a la cosa, ¿verdad? Porque si matas a una persona, la ley te quita la vida. Pero si robas algo, todo lo que tienes que hacer es restituir lo robado. Bien. El problema entonces no está en las posesiones, no está en el dinero, no está en la propiedad privada. El problema no está en ser comerciante, el problema no está en ser terrateniente. El problema está en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las posesiones? Pensamos únicamente en nosotros, nuestros caprichos, nuestros antojos, nuestros deseos, o realmente queremos ayudar a la gente en el amor del Señor. Porque si somos de Dios, somos generosos. Porque nuestro Dios es el Dios del Evangelio.
Él es el Dios que nos dio el tesoro de tesoros, el bien supremo del cielo, el Señor Jesús. Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Todos aquellos que creen en Él son perdonados y reciben la vida eterna. Dios es tan infinitamente generoso que todos aquellos que tienen su espíritu dentro de ellos, pues desde luego son personas dadivosas. Tú sabrás que has conocido a Dios porque dejas de ser tacaño, mezquino, no tienes el puño cerrado, sino que eres una persona con el corazón abierto. Eres generoso, eres dadivoso, es fruto de la obra del Espíritu Santo en ti. El mundo solamente piensa en su egoísmo, pero cuando hemos nacido de Dios nos volvemos generosos, dadivosos. Es que en esta iglesia hoy habrá gente pobre y habrá gente rica. Santiago 1:9 dice que eso sí también en la iglesia del primer siglo. El hermano que es de humilde condición, léase el hermano pobre, menos adinerado, gloríese en su exaltación, pero el hermano que es rico, gloríese en su humillación. En el primer siglo hubo hermanos ricos, hermanos pobres. En el siglo XXI habrá hermanos ricos, hermanos pobres. Y hasta que Cristo no venga, habrá gente rica, adinerada en la iglesia, y habrá gente pobre, no tan adinerada en la iglesia. Y habría que decir también que Dios, en efecto, puede salvar a gente rica. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos ejemplos de personas muy ricas que eran siervos del Señor. Me acuerdo del padre de la fe. Su nombre era Abraham. Y la Biblia no dice de él que era rico, dice que era riquísimo, ¿verdad? Estilo Nico Rodríguez. Era riquísimo, dice la palabra de Dios, Génesis 13:2. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahí tenéis otro ejemplo que he puesto, Job. Job tenía 7,000 ovejas. ¿Alguien aquí tendrá 7,000 ovejas en su casa? Rosa, 7,000, ¿cuántos tienes? Rosa ni tiene 7, ¿no? Job, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Cuánto bistec, ¿no? Wow, cuánta comida hay, hermanos. 500 asnas, muchísimos criados. ¿Abraham está en el infierno? No. ¿Job está en el infierno? Están en el cielo, ricos, pero salvos por el Señor. Salomón, David, y luego en el Nuevo Testamento leemos en Lucas 8:3 acerca de Juana. Ella estaba casada con un intendente de Herodes. Esta mujer era tan rica que usaba su dinero para apoyar el ministerio de Jesús. Y luego otra dama llamada Susana. Entonces Dios, sí, ciertamente la mayoría de los creyentes alrededor del mundo son personas pobres. La mayoría sí, ¿no? Pero Dios también salva a los ricos para su alabanza. Y si seguimos leyendo el Nuevo Testamento, Zaqueo mismo era un hombre salvo, extremadamente rico. José de Arimatea, de hecho este hombre era tan rico que tenía un sepulcro. Y ahí colocó el cadáver de Jesús después de su muerte. Aquí tenemos ejemplos de gente rica en la Biblia. Filemón también, un hombre tan adinerado que contaba con diferentes esclavos. Onésimo era uno de ellos. No es ningún pecado ser rico. Dios puede salvar a los pobres y Dios puede salvar a los ricos. Pero aquí en nuestro texto, Santiago está condenando a los ricos que son injustos, que abusan de sus trabajadores. Y nuestro texto arranca en el 1 diciendo, llorad y aullad. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice el comentarista Matthew Henry, a los que viven como animales se les llama a aullar como tales. Santiago aquí está una vez más citando el Antiguo Testamento. Algo que hemos visto en este año de predicación sobre Santiago es que una y otra vez se fundamenta en el Antiguo Testamento. No para de citar las Escrituras. Y podemos encontrar estos dos textos en Isaías. Texto 1. Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Texto 2, Isaías 15:3. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas. Qué difícil es la palabra. Ay, Ramón, ayúdame. Vosotros decís la palabra y yo hago el sonido. Deshaciéndose en llanto. Así que aquí Santiago está, al igual que Isaías, condenando a los adinerados que son injustos, que son corruptos, que abusan de sus siervos. En este sentido también Jesús dice en Lucas 6:24, ay de vosotros ricos,
porque ya tenéis vuestro consuelo. Cristo no condena la riqueza en sí, condena a aquellos que usan sus riquezas con injusticia y no en el temor del Señor. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues Santiago dice en el versículo 2 que sus riquezas ya están podridas. Su ropa ya está comida del polilla. Su oro, su plata ya están enmohecidos. Literalmente Santiago está diciendo, vuestra destrucción está a la puerta. Y aquí hay dos formas de interpretar esta amenaza de Santiago. Él escribió su carta por los años 45 hasta el 50 del primer siglo. Y él está amenazando a los terratenientes judíos, corruptos por cierto. Él está amenazando a esta gente con el juicio de Dios. Es que él está escribiendo aquí por el 45, 50 más o menos. Y en cuestión de una generación, en el año 70, ¿qué pasó con todos los terratenientes ahí en Judea? Lo perdieron todo, porque ¿qué pasó en el año 70? La destrucción de Jerusalén, ¿verdad? De hecho, providencialmente hoy es el 31 de agosto 2025, ¿verdad? Ayer fue el 30 de agosto. Pues Jerusalén cayó el 30 de agosto, año 70. Estamos en literalmente el mismo fin de semana. Y en aquella destrucción, como bien sabéis, Tito envió a las tropas de su padre Vespasiano, el emperador, y ahí arrasaron la santa ciudad. Muchos de los terratenientes fueron llevados cautivos, otros fueron masacrados, 1 millón de personas fueron en efecto matadas, asesinadas en aquella destrucción. Y os dais cuenta que aquí tenemos a Santiago amenazando a estos varones con el juicio de Dios. ¿Vale? Tardó 20 años en cumplirse, pero esa destrucción llegó. Y desde luego, no solamente está la destrucción del año 70, tenemos que acordarnos de que hay una destrucción aún peor que la caída de Jerusalén. Porque todos los juicios de Dios que experimentamos en esta tierra no son nada en comparación con el fuego venidero, con el infierno. Y aquellos terratenientes que murieron sin el temor de Dios, ahora mismo están sufriendo con dolor en el lugar de condenación eterna. Es que ellos lo perdieron todo. La profecía de Santiago se cumplió. Vale, tardó 25 años en cumplirse, pero se cumplió. Todo lo perdieron y aquellos que salieron de esta vida fueron directamente al infierno. Y también es bueno que os recuerde que el castigo eterno no solamente para los terratenientes, no solamente para los multimillonarios que tuercen el derecho y pueden manipular a la gente a su antojo. La condenación eterna, el infierno es para todos los injustos. Os leo un pasaje de 1 Corintios 6, otro siervo de Dios, Pablo está hablando aquí, versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos, no solamente los terratenientes injustos, los injustos en general, no heredarán el reino? ¿Y cómo podemos identificar una persona injusta? Pues la lista aquí, muy sencilla. No erréis, ni los fornicarios. Wow, Almería, España, ¿no? Ciudad de fornicación, país de fornicación, Europa, continente de fornicación. Fornicación por todos lados. Hoy serían de la pureza sexual. Pero aquí vemos que los fornicarios irán a la condenación eterna. Los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, aunque bueno, hay iglesias que están defendiendo estas prácticas abominables en el nombre de Dios. Dios no será burlado. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. El infierno es para los injustos, no solamente para los grandes de la tierra. Todos los injustos van al infierno. Y fuera de Jesucristo, ¿cuántos injustos hay? Todos somos injustos. Todos corruptos, pero gloria a Dios, Dios salva a un tipo de persona. Él salva a gente injusta. Dios nunca ha salvado a una sola persona justa, porque no existe. No hay tal cosa como una persona justa. Más allá de Jesucristo, no hay nadie justo. Es que gloria a Dios, si hoy te ves como injusto, menos mal, porque Dios salva a los injustos. De hecho, en el siguiente texto de nuestro párrafo, 1 Corintios 6, Pablo dice
y esto erais algunos. Es decir, en la iglesia de Corinto había gente ahí, ex idólatra, ex gente borracha, gente ex adúltera, pero aquí Pablo dice, esto erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que si tú de verdad naces de nuevo y si tú conoces al Señor, si tú eres un hombre fornicario, dejas de ser fornicario y comienzas a vivir en pureza sexual. Si tú eres un hombre borracho, dejas de emborracharte y empiezas a vivir una vida sobria en el temor de Dios. Si eres una persona mentirosa, dejas de mentir y comienzas a decir la verdad. Cristo, cuando nos salva, nos transforma por completo. Él santifica a aquellos que salva. Es que hoy los injustos pueden ser perdonados. Es más, los terratenientes injustos pueden ser salvos. ¿Cómo serán salvos? Mediante la fe en el Evangelio del Señor Jesús. Es que hoy, para ir acabando este primer punto, quisiera leer algunos textos de Proverbios para que veamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Así que no está mal tener posesiones, pero no pongas tu esperanza en ellas. Son inciertas. Hoy las tenemos, mañana desaparecen. La única cosa que nos puede librar de la muerte eterna es la justicia. Y pregunta a la iglesia, ¿cuál es la única justicia capaz de salvarnos eternamente? Gloria a Dios, estamos en una buena iglesia, amén, que aquí conocemos el Evangelio. Y también la palabra de Dios nos dice, Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si tú, varón, tu mujer, tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios, sales, trabajas de manera legal, haces todo transparente, limpio delante del Señor. Esta noche, si tienes dinero en tu cuenta bancaria, no tienes por qué tener espinas en tu almohada, no, descansas en paz. Estás haciendo las cosas bien, porque hay ciertos cristianos hoy día que te van a hacer sentir casi culpable por tener dinero. ¿Qué va? Si tú trabajas, Dios te está bendiciendo. Y es una bendición que tengas dinero. Pero si tienes dinero, recuerda los mandamientos de Dios, acuérdate de tus hermanos, acuérdate de la gente no tan adinerada como tú. Por ejemplo, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Qué paradoja, ¿no? Pero hay quienes retienen, porque son tacaños, ellos retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare a otros, él también será saciado. Otro texto de Proverbios. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Porque claro, en el mundo la mentalidad es que, bueno, yo hago bien a aquellos que son poderosos, aquellos que me pueden, no sé, ahí meter un enchufe, aquellos que me pueden abrir puertas. Yo ayudo sí a esa gente, pero los pobres, los que no me pueden ayudar, ¿qué va? Jesús dice, si vas a hacer un banquete en tu casa, llama a los cojos, llama a los ciegos, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en el siglo venidero. Sé generoso, ten un corazón dadivoso. Sigues al Dios del Evangelio. Un par de textos más y entramos en el segundo punto. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y el último, Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos de él tendrá muchas maldiciones. En el primer punto aprendemos que no es malo tener dinero, no es malo tener posesiones, no obstante, nuestro llamamiento consiste en administrar dichas posesiones, dicho dinero en el temor del Señor. Por tanto, el dinero es una bendición, pero la bendición más grande es tener un corazón generoso, porque Dios es quien da semejante dadivosidad. Es que te pregunto, ¿cómo estás administrando tus finanzas? ¿Cómo administras tus bienes? ¿Ayudas a la gente? ¿Piensas en los demás
o solamente estás pensando en comprar, yo qué sé, un billete para ir al concierto, a la feria, a la obra de teatro, al partido de fútbol. Estás pensando en los demás, tienes un corazón fraternal, hay amor cristiano en ti. ¿Cómo estás administrando tus bienes? Os cité una frase hace unos meses aquí en la iglesia que alguien me comentó hace años y decía que la última parte del hombre en convertirse es su cartera. No sé si conocéis esta frase, ¿no? Pero conlleva una gran verdad. ¿Sabes que una persona genuinamente conoce a Dios? Porque la forma en que maneja sus finanzas es completamente distinta. Vive de forma generosa, dadivosa, pensando en los demás. Si somos cristianos, si somos del Dios del Evangelio, seremos gente generosa. Ok, segundo punto. Hemos visto en primer lugar los ricos. Ahora, número 2, los clamores. Versículo 4 del pasaje. Santiago 5, versículo 4. Uy, se me cayó esto. Voy a tomar un poco de té antes de seguir. Por favor, que alguien me lea el versículo 4 en voz alta mientras tome un poco de té. Amén. Gracias. Qué voz más bonita, ¿no? Ahora entiendo por qué se casó contigo, hermano. Wow, gloria a Dios. Qué bonita voz. Ok, número 2, los clamores. Ahora sí vamos a ver el pecado de los terratenientes. Su pecado no es tener dinero, no. Su pecado no es tener propiedad privada, no. Su pecado está aquí nombrado. La gran injusticia que están cometiendo contra sus trabajadores. Dice, están reteniendo el jornal de los obreros. Ahora, esta declaración es bien interesante para nosotros, porque revela que nuestro Dios está interesado en la vida más allá de la esfera eclesial. Sí, Dios, por supuesto, está interesado en la vida congregacional. Amén, no podemos negar eso. Pero Dios es omnipresente y Dios tiene mucho que decir en su palabra sobre el ámbito laboral y sobre el ámbito doméstico matrimonial. Os pondré un solo ejemplo. Os voy a leer aquí rápidamente unas exhortaciones en Efesios capítulo 5 y vamos a ver aquí cómo Pablo explica que Dios está interesado en todas las esferas de la vida. Efesios 5, 33 en adelante dice, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Así que aquí tenemos un mandato para la vida matrimonial. 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a papá y a mamá. Porque esto es justo. Es que tienes mandamientos para los esposos, mandamientos para los hijos. Luego dice, ahí está también versículo 2. Honra a papá, mamá, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 3. Padres, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 4. Siervos, léase trabajadores. Trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo bien la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y luego versículo 8 también dice que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor. Y luego, versículo 9 del mismo texto, ahora hablando de los jefes, dice que amos, les jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí vemos que Dios, sí, por supuesto, está interesado en la vida eclesial. Él quiere que estemos con nuestras iglesias, pero Dios ve nuestra adoración mediante nuestra obediencia en el ámbito matrimonial, en la vida doméstica y en la vida laboral. Y es normal que sea así, porque ¿dónde pasamos más tiempo nosotros? ¿Pasamos más tiempo aquí en la iglesia General Luque o pasamos más tiempo en casa? Muchísimo más tiempo en casa. Y entre la casa y el trabajo, hay quienes aquí que estáis casi más en el trabajo que en la casa, hay otros que estáis más en la casa que en el trabajo, pero pasamos infinitamente más tiempo entre semana en el curro o en el hogar que aquí en la iglesia. Nos vemos aquí 2, 3 veces a la semana, algo por el estilo, pero estamos siempre
delante de Dios. Y el Señor quiere que todas las dimensiones de nuestra vida estén en sujeción a Él. Es que el trabajador cristiano tiene deberes, tiene mandamientos. Él no va al trabajo para hacer lo que bien le dé la gana. Él va al trabajo como un embajador, como un misionero de Cristo, como un súbdito del reino de Dios. Y los jefes van al trabajo para servir la causa de la luz y la causa del Señor. Ahora, aquí en nuestro texto de Santiago hay una práctica cultural que no se da hoy. Aquí Santiago nos habla del jornal del obrero. Y en el primer siglo, a diferencia de hoy, claro, en España lo normal, lo regular es que tú estás trabajando, digamos, el mes de agosto. ¿Y cuándo te paga el jefe? Ya, casi siempre, habrá excepciones, ¿verdad? Hay algunos trabajos tal vez en Estados Unidos, una vez a la semana, eso ya depende, ¿no? Pero como regla general en Europa, tú tiras el mes trabajando y te paga a finales del mes. Eso es lo lógico, ¿no? La paga mensual, ¿verdad? O en algunos casos la paga semanal. Pero en el primer siglo no era así. En el primer siglo, ¿sabes cuándo te pagaban? Muy bien, a finales del día. Y por eso aquí tenemos la alusión al jornal. Era el dinero que tú generabas ese día trabajando en este caso, la tierra de aquel terrateniente. Y quiero que veáis un ejemplo de esto en la Biblia. Acompañadme a Mateo 20 y fijaos en el versículo 8. Os leeré los textos anteriores para que veáis el contexto. Y este texto refleja muy bien lo que Santiago tiene en mente y lo que está condenando. Mateo 20, leo a partir del 1. Y de nuevo subrayo el versículo 8. Dice Jesús, Mateo 20, versículo 1. El reino de los cielos, semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Así que sale por la mañana tempranito a buscar a trabajadores. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, hay otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y ahora fijaos en el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, su tesorero, secretario, llama a los obreros y, ¿qué dice? Págales ¿qué? El jornal. ¿Ves? No es el ingreso mensual, BBVA, no, es una entrega diaria. Págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Bueno, el texto sigue hasta 16, pero este es el punto. Santiago está pensando en este contexto cultural. Tú salías de tu casa a trabajar en el campo y a finales del día el jefe, por así decirlo, él te daba el dinero de ese día. Y según la ley de Moisés, ya que era una sociedad agrícola, el Señor a través de Moisés prohibió que los jefes no pagasen el jornal a los obreros. Os leo 2 versículos. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Así que yo soy jefe, contrato a Nicolás y a Ramón. ¿Cuándo tengo que pagar a Nicolás y a Ramón? El día de ellos están trabajando hoy, les pago esta noche antes de acostarme, ¿verdad? Yo estoy prohibido, la palabra me prohíbe pagarles mañana. Es que el día de hoy les pago. Y luego, Deuteronomio 24:14, misma idea. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros, gentiles, ¿no? Que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá sol sin dárselo. Pues es pobre y con él sustenta la vida para que él no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. Es que vamos a pensar aquí en un momento en un hombre pobre, ¿verdad? Hombre pobre sale a mi campo a trabajar. Ramón sale a mi campo a trabajar y Ramón necesita este dinero.
Porque si yo no le pago el dinero a finales del día, ¿qué le va a dar a su esposa? Porque la esposita al día siguiente tiene que salir al mercado y comprar su pan, su leche, su mantequilla, su teltokoposta, ¿verdad? Se dice así, teltokoposta. Estoy hablando en húngaro, hermanos. Wow. Carolina, si no recibe el denario de Ramón, ¿qué puede comprar para la casa? Y si Bea es una niña y Carolina es muy chiquitita, ¿cómo mami va a dar de comer a sus dos hijas? Entonces el jefe no solamente está perjudicándole a Ramón, porque para un hombre puede estar unos días sin comer, no pasa nada, nos sacrificamos, pero vamos a ver, mi mujer no va a poder comer. ¿Y qué pasa si mi mujer está ya con la panza bien grande, ¿no? A punto de dar a luz. ¿Qué hago con mi mujer y qué hago con mis hijas? Carolina, vea qué pasa con ellas. Si el varón no da a Ramón su dinero, está perjudicando la vida de Ramón, de su esposa y de su descendencia. Y claro, en el primer siglo, en los tiempos de Moisés, la gente no tenía 2 hijos. Tenía ahí 8, 9, 10 bichos ahí en la casa. ¿Cómo comían los pobres? Necesitaban ese dinero. Es que aquí la ley de Moisés revela la compasión de Dios. Dice aquí, con él sustenta la vida. Si no le pagamos a Ramón ese día, su familia estará un día entero sin comer. Hubo un escritor judío en el segundo siglo antes de Cristo. Su nombre era Josué ben Sirac. Os leo una frase de él. Él dice, la vida del pobre depende del poco pan que tiene. Y quien se lo quita es un asesino. Quitarle sustento al prójimo es como matarlo. No dar al obrero su salario es quitarle la vida, ¿verdad? No le doy el dinero a Ramón, estoy poniendo su vida en peligro, la vida de su esposa en peligro, la vida de su bebé en peligro, la vida de sus niñas en peligro. Dios es un Dios compasivo, pero estos judíos terratenientes que habían sido formados en la ley de Moisés y ahora poseen tierras en Judea, están pecando contra los principios de la compasión del Señor. Están matando al obrero, están robando, es decir, están violando literalmente el 8º mandamiento, están robando porque no le están dando a Ramón lo que es suyo, y 2, le están matando porque están poniendo su vida en peligro y la vida de su familia. Bien dijeron los profetas, porque los profetas se enfadaron mucho con aquellos ricos que abusaban así de sus trabajadores. Jeremías 22:13 dice, ay, es decir, maldito sea él que edifica su casa sin justicia, sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, es decir, sin darle la paga, sin darle el jornal, no dándole el salario de su trabajo. Y más de lo mismo, Malaquías 3, versículo 5. Yo vendré a vosotros, dice el Señor, para juicio. Seré testigo contra los adúlteros, contra los que juran mentira y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor. Es que es muy lógico, hermanos. Yo sé que ahora vivimos en una sociedad con ahorros y casi todos los hermanos, ¿no? Aquí en Europa tenemos algo ahorrado, pero no era así en el primer siglo, no era así en los días del Antiguo Testamento. Sin recibir su pago al final del día, este trabajador estaba poniendo en peligro a su familia. ¿Y qué va a hacer este hombre si es un hombre de Dios? Pues va a clamar a Dios. Va a clamar al Señor, porque Santiago sabe que algunos miembros de su iglesia estaban siendo explotados laboralmente por estos judíos que conocían la ley, pero no querían obedecerla. Y Dios, hermanos, si bien es cierto que Dios es el Dios de las riquezas, Dios es el Dios que nos da la fuerza para hacer dinero, es verdad, Dios también es el Dios del clamor. Dios oye el clamor de su pueblo. Los terratenientes tapan sus oídos para no prestar atención a las quejas de sus trabajadores indefensos. Pero Dios presta oído a los indefensos. Él dice en Éxodo 3:7, después de haber visto la aflicción de su pueblo en Egipto, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. He descendido para librarlos.
donde el hombre fuera de Cristo es un hombre endurecido, egoísta, no se preocupa por el otro. Nuestro Dios es grande en compasión. Y Dios no solamente nos da la fuerza para salir a trabajar, Dios escucha, oye, nuestro clamor. Y podemos presentar nuestras cargas a sus pies. Y cuando los grandes de la tierra se burlan de nosotros, se ríen de nosotros, nos manipulan, se aprovechan de nosotros y no quieren prestar oído a nuestro clamor, hay quien está atento a nuestro clamor. Es el Señor de los ejércitos y Él es muy misericordioso. Y a mí me encanta el Salmo 107. Y 3 veces se repite la misma frase que encaja bien con lo que estamos diciendo. Dice en el Salmo 107... Entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. ¿Cuál es el secreto para experimentar liberación de la aflicción? El clamor. El clamor. Y Dios nos enseña a clamar en momentos de gran injusticia. Y pasamos por momentos extremadamente difíciles en esas vidas porque Dios nos está dando lecciones en cuanto a cómo orar. En aquellas circunstancias tan desagradables, Dios nos enseña que tenemos un par de herramientas aquí llamadas rodillas. Y aprendemos a arrodillarnos delante del Señor. Padre, ayúdame. Sé mi socorro. No sé qué más hacer en esta situación. Está fuera de mi control, Señor. Por favor, actúa tú, glorifícate, Señor. Y Dios responde al clamor de su pueblo. Porque Él, a diferencia de los grandes de esta tierra, es bueno, misericordioso y compasivo. Él es, según nuestro texto de Santiago, el Dios de los ejércitos. Es decir, sí es un Dios tierno, compasivo, hermoso, cercano, íntimo. Amén. Pero no perdamos de vista que nuestro Dios tiene músculos. Nuestro Dios ruge. Los demonios tiemblan ante la presencia del Todopoderoso. Los ángeles están día tras día diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Hermanos, si este Dios es por ti, ¿quién contra ti? Ponte a clamar, humíllate delante de Dios. No confíes en los carros, no confíes en los príncipes, no confíes en los terratenientes. Confía en el Señor. Echa tu carga a los pies del Señor y Él hará. Clama a Dios y que esta situación que estás viviendo, que no te convierta en una persona rabiosa, odiosa, amargada. Que este dolor que estás actualmente atravesando te convierta en un hombre de oración, en una mujer de clamor. Clama a Dios y Él responderá según su buena voluntad. Es que sí. Los grandes de la tierra pueden rugir y amenazar, pero Dios está con su pueblo en Jesucristo. Y ahora tenemos el tercer punto de nuestro mensaje, los deleites, versículos 5 y 6, los deleites. Santiago les dice: vosotros habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado, habéis dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Wow. Cita aquí las palabras del hermano Simon Kistemaker. En vez de ayudar a los pobres y aliviar sus necesidades, estos ricos acumulan sus riquezas y las usan para alimentar sus propios placeres egoístas. Así que sí, tenían problemas a la hora de dar el dinero a sus trabajadores. Ahí sí tenían problemas, ¿verdad? Pero no tenían problema a la hora de encontrar dinero para vivir la vida loca. Fiestas, bebidas, fornicación. Ahí no tenían ningún problema a la hora de encontrar dinero.
pero para pagar a sus trabajadores sí que tenían problemas, ¿verdad? ¿Ves el corazón? Un poco como en la iglesia, ¿no? Sí, la gente tiene tiempo para todo. Ir a concierto, ir a la piscina, ir a la feria, ir a la playa, pero la iglesia, no, gracias. No, tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Revela lo que hay en el corazón. Una cosa le dije a Gota esta semana que nunca había pensado. ¿Os acordáis de esta frase que dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre? Pues esta semana, por primera vez, llevo 23 años en la fe, me di cuenta de que, y esto gracias a una conversación que tuve con el pastor Samuel Heredia en Alabama, esta frase fue escrita para una iglesia perseguida. Y a lo mejor estás pensando, ¿y esto qué tiene que ver con algo? Pues te voy a explicar. Porque yo puedo entender que los hermanos en Corea del Norte, yo puedo entender los hermanos de Afganistán, yo puedo entender la necesidad de decirles a ellos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es una iglesia perseguida. Si tú vas a la iglesia y estás poniendo tu vida en peligro, hermanos míos, estamos en España. Estamos en un país democrático. Tenemos libertad. Y tú me dices a mí aquí en España, tú no puedes congregarte una vez a la semana. Por favor, hermanos, esta frase ni siquiera deberíamos citarla en nuestra iglesia. No estamos siendo perseguidos. Pues ¿dais cuenta, hermanos, cómo estamos? Tenemos tiempo para todo durante la semana. Pero para la iglesia, 1 hora y media el domingo por la mañana, no, gracias. Somos como los terratenientes. Dinero para todo, menos para los trabajadores. Somos tan corruptos, tan pecadores, tan sinvergüenzas como ellos. Hermanos, si Dios de verdad nos ha bendecido, no pequemos contra Él. Dios nos da dinero y luego usamos el dinero para escupirle a Dios en el rostro. Dios nos da bienes y luego usamos estos bienes para pecar. Por favor, hermanos, usemos el dinero, usemos nuestros bienes en el temor de Dios. Dios nos ha dado toda la cosa para que las disfrutemos. Hay que usarlas en el temor del Señor. Dice 1 Timoteo 6:17 que el deleite no es pecaminoso. Santiago no está condenando aquí el deleite en sí. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Piensa en las cosas que comes. Piensa en las cosas que bebes, ¿no? A ver, esta mañana, un zumo de naranja, ¿no? Estamos acercándonos ahora al otoño y luego las naranjas, las mandarinas y entramos en un bar y le pedimos, por favor, ponme un zumo de naranja recién exprimido, ¿no? Oh, hermano, esto sabe a, wow, esto sabe a gloria, ¿no, hermanos? Wow, o hemos probado cosas tan ricas, el gazpacho en el verano, ¿verdad? Estamos aquí 42 grados, Almería, vamos a la nevera, hoy gazpacho y ponemos un vaso de gazpacho. No sabía, hermanos, no es algo glorioso. Las santas lentejas, ¿no? Chloe siempre su mami, por favor, quiero lentejas. Chloe lleva ahí 2 semanas pidiendo a su mami que ponga lentejas. Y mira las lentejas, qué maravilla, qué bendición del cielo. Que estamos toda la tarde con los gases, ¿no? Pero mira, y por eso si vienes a mi casa, no te voy a servir lentejas. Bueno, a no ser que tenga un buen ambientador en el cuarto del baño. Pero todo es tan rico, el zumo de naranja, melocotón, nectarinas, pulpo, todo es tan rico y es lícito que disfrutemos de la creación. Este sermón no es monástico, no es vende todo lo que tienes, no, el sermón es disfruta de las cosas en el temor del Señor. Y si Dios te da dinero, usa este dinero para la gloria de Dios y no para pecar contra Dios. Si Dios te da bendiciones, úsalas para la gloria de Dios y no para escupirle a Dios en el rostro. No vivas como aquellos que dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, tú come para la gloria de Dios, bebe para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. El problema aquí no es el deleite. El problema aquí es el deleite pecaminoso. El deleite enfocado en el ego. Y varias traducciones de la Biblia aquí dicen, en cuanto a este versículo que estamos predicando, primero la Biblia de las Américas dice, habéis llevado una vida de placer desenfrenado. El placer no es pecaminoso, es una bendición el placer, pero el placer desenfrenado sí. Nueva traducción viviente, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Y luego Reina Valera 95, habéis sido libertinos.
Y estas personas que solamente piensan en su placer sensual, yo, egocentrismo, fiestas, bebidas, fornicación, yo, entregándome a la injusticia sin preocuparme por amor, por nadie más, yo soy el centro del mundo. Pues según Santiago, estas personas están engordando sus corazones como en día de matanza. Una ilustración. Digamos que estoy predicando aquí en Almería y todos tenemos nuestras granjas. Somos gente de la tierra y vamos a salir del culto y se está acercando Navidad, ¿ok? Y regresamos a nuestras casas y yo voy a tu casa después del culto. Y yo veo que, digamos, finales de noviembre, veo en tu granja un pavo, pero vamos, del tamaño de Sylvester Stallone, ¿verdad? O Schwarzenegger. Wow, un tipo grandote, que un pavo de 120 kilos, ¿no? Y ahí está el pavo, y digamos que los pavos saben hablar. ¿Ves este pavo, no? Yendo a sus amiguitos ahí por la granja. Wow, fijaos en mí, yo soy el favorito del jefe, ¿eh? Wow, yo estoy grande, yo estoy gordito, me da de comer todo el día. Sí, señorito pavo, usted está muy equivocado, usted está mal interpretando esta situación. Porque este pavo, a finales de noviembre, está así, de 120 kilos. El jefe le está dando de comer de todo. Porque ¿qué va a hacer el jefe con este pavo? Exactamente, no es su favorito. Simplemente quiere comerlo, ¿verdad? Así hacen las cosas ahí en las granjas. Y esto es exactamente lo que está pasando con estos ricos. Están engordándose, espiritualmente hablando, engordándose, siempre salen con la suya, tienen la justicia comprada, nadie les puede poner un dedo encima, pero en realidad lo que está pasando es que Dios está permitiendo que vayan engordándose cada vez más y más y más. Y luego ¿qué pasará? Feliz Navidad, feliz Navidad. Este pavo tiene sus días contados. Sí, el pavo ahora mismo se está jactando, está muy feliz, pero este pavo no estará así para siempre, hermanos. Y así también cuando tú sufres injusticias en esta tierra. Esto nos enseña, y sé que suena difícil, pero sé que vais a entender, por eso debemos tener compasión de nuestros enemigos. Y de hecho, cuando nuestras autoridades abusan injustamente de nosotros, debe haber algo de compasión en nosotros. Porque si ellos están robándonos, matándonos, dando testimonio falso acerca de nosotros, si están entregándose a una vida de pecado sin sufrir consecuencias, son pavos que se están engordando antes del día de Navidad. Sus días están contados, hermanos. Y por tanto no debemos cogerles rabia, ni odio, ni amargura, ni envidia en el alma. No, su fin se está acercando y por tanto debemos ser gente muy misericordiosa. Cuidado pues, si tú estás entregándote a la injusticia y Dios no está poniendo el freno, mucho cuidado porque Dios no permitirá que esto suceda en sus hijos. Su hijo empieza a ir por un camino de maldad, ¡pum! Dios empieza a azotar a su hijo. Pero en aquellos que no son creyentes, el Señor los entrega a sus pasiones vergonzosas para ser destruidos eternamente. Es exactamente lo que pasó con Sodoma. Ezequiel 16 dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. ¿Ves? Tenían todo el pan del mundo, toda la bebida del mundo, y por eso se entregaban a perversidades sexuales absolutamente vergonzosas. ¿Y qué hizo Dios con aquella ciudad? Envió fuego y azufre del cielo. Llegó el día de la Navidad. Que no nos suceda lo mismo. Que andemos en el temor de Dios. Si somos de Cristo, la prosperidad la usaremos para su gloria, pero esta prosperidad echa a perder a aquellos que no son del Señor. Proverbios 1:32, la prosperidad de los necios los echará a perder. Lo hemos visto muchas veces en la iglesia, incluso a veces a gente que llega a Almería, no tiene muchos recursos, no tiene dinero, y antes de estar con nosotros, bueno, gente fiel en sus iglesias, gente de oración, gente que evangeliza, gente de todo,
llegan a lo mejor a Almería, empiezan a hacerse ricos, prósperos, empiezan a tener un poco de dinero. ¿Y qué pasa con el Señor? Adiós, iglesia, adiós, Señor. Estas personas son necias. No es que llegaran a España, no es que llegaran a Almería para perderse, no, ya eran necios. Simplemente el dinero puso de manifiesto lo que ya tenían en el corazón. Si tú das a un hermano genuinamente nacido de Dios dinero, no lo va a usar para apartarse de Dios, lo va a usar para la gloria de Dios. Pero si tú das a un necio que tiene que ir a la iglesia porque no tiene dinero para vivir la vida buena, pues me tengo que someter, tengo que ir a la iglesia, tengo que estar ahí con los hermanos, pues le das un poco de dinero, se le sube el ego y empieza a creerse algo que no es. Era un necio que pasó camuflado durante unos cuantos años, pero luego el dinero puso de manifiesto lo que tenía en el corazón. Necedad, no hubo temor del Señor. ¿Qué efecto produce el dinero en ti? ¿Cómo manejas tú, para volver al primer punto, cómo manejas tú tus finanzas? Tenemos dos caminos, el camino de la carne o el camino de la gloria de Dios. Es que como trabajador, sí, es lícito que tú cobres a finales del mes, el obrero es digno de su salario. Y de hecho Pablo, cuando cita este texto, en 1 Timoteo 5, alude a una ilustración del Antiguo Testamento. Dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque el principio espiritual está ahí. Si tú trabajas, es lícito que comas. Pero el que no quiera trabajar, tampoco coma. Y vemos que es lícito cobrar fruto de nuestra labor. Amén. Pero este dinero generado lo usamos en el temor del Señor. Es que no seamos como aquellos descritos por Matthew Henry de esta manera. Dieron paso a la lascivia y la sensualidad hasta que perdieron toda conciencia y sentimiento de las necesidades o aflicciones de los demás. Y Abe Ruth escribe: el pobre de aquellos tiempos se veía desamparado ante las injusticias y opresiones del rico, haciendo inútil toda resistencia. ¿Qué debe hacer el cristiano pues que está sufriendo injustamente? Clamar a Dios, clamar al Señor. En el primer siglo no había ayuda social, no podías apelar a ninguna autoridad que te echara un cable. ¿Qué va? Tú solamente podías acercarte a Dios. Y hoy, amados, respondamos en oración, clamando al Señor, dejando la venganza en sus manos. Y providencialmente nuestro querido Nico, tenía aquí la cita de él, su devocional esta mañana. Él, sin saber de qué iba a predicar, él puso justo a finales de su mensaje Romanos 12, versículo 9, y leo aquí lo que ha escrito Nico. No os venguéis vosotros mismos, amados. Así que si tú estás sufriendo, hay injusticias, es un jefe injusto, corrupto, que te está maltratando, no os venguéis vosotros mismos. Porque ¿qué hace la gente del mundo? Prende llamas, prende fuego a la empresa. No, un cristiano no va a hacer eso. No os venguéis vosotros mismos, amados. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí tenemos las palabras de San Nico de Rodríguez. Dice Nico, eso está en nuestro grupo de la iglesia. La advertencia es evitar que se imponga la propia justicia en lugar de la justicia de Dios. Este es un mandato que se establece ya en el Antiguo Testamento. Por tanto, Pablo prohíbe tomar represalias contra otro. Por el contrario, el cristiano debe dejar lugar para la actuación de la ira de Dios, que no solo es correcta, sino justa y santa. La afirmación bíblica de que la venganza es del Señor y que Él pagará ha de producir un profundo descanso en el creyente, trayendo como reacción a la ira correcta el cancelar el enojo de forma rápida, dejándolo en las manos del Señor. ¿Cómo puedo yo reaccionar con gran paz y descanso ante una tremenda injusticia, tal vez prolongada? Dejándolo todo en las manos de mi Padre, de mi Dios, de mi sustentador, de mi proveedor. Dejo todo en las manos del Señor. Señor,
tú ves esta situación. Tú ves que estoy siendo injustamente tratado. Señor, encomiendo todo a ti. No tomaré medidas. No pienso vengarme. Encomiendo esta situación a ti. Y te pido que mientras tanto me sigas llenando de gozo, llenando de paz, llenando de amor, para que yo sea un hijo de luz en esta generación perversa y decadente. Así reacciona un cristiano, porque el cristiano confía en que por encima de nuestro jefe terrenal está el jefe de jefes, el Señor de señores, el Rey de reyes, el emperador de emperadores, el presidente de presidentes. Querido Hijo de Dios, el que vela por ti es el Señor Dios Todopoderoso. Clama a Él y Él hará. Aleluya, amén. Vamos a orar al Señor. Antes de hacerlo, repaso lo que hemos destacado de este texto. En primer lugar, los ricos. No es pecado ser rico, no es pecado tener una granja, no es pecado poseer tierras. El pecado está en el corazón, cuando permitimos que las posesiones se apoderen de nosotros. Número 2, los clamores. Dios es el Dios de la riqueza y Dios también es el Dios del clamor. Así que clama a Dios. ¿Estás siendo maltratado? Clama a Dios. Pon las manos del Señor. Cosas eclesiales, cosas domésticas, cosas laborales. Pon todo en las manos de Dios. Él hará. Él hará. Clama a Dios esperando que Él actúe. Y número 3, los deleites. Santiago acusa a los terratenientes de ser unos egocéntricos, narcisistas, centrados en sí mismos, que sí tienen dinero para fiestas, bebidas, fornicación, pero no tienen dinero para las cosas necesarias de sus trabajadores. Dios no será burlado, pero no acabemos hoy pensando únicamente en el mal terrateniente ahí, que podamos también reflexionar sobre nuestro llamamiento. Si estamos siendo fieles en la administración cristiana de nuestro dinero y de nuestras posesiones, Dios nos ayude a abundar en amor, no solamente de palabra, sino en hecho y en verdad. Que seamos una iglesia así, generosa y dadivosa para su alabanza. Y el pueblo del Señor dice: amén. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amado Dios, creemos en la providencia de tu santa palabra. Tú nos hablas en el momento justo, necesario. Señor, todos aquí hemos sufrido injusticias a lo largo de los años. Y gracias porque tu palabra nos comparte este manual en cuanto a cómo reaccionar cuando están abusando de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de la transgresión de los poderosos de la tierra, hay un Dios justo sentado en el trono hoy. Y este Dios en Jesucristo oye nuestro clamor. Dios, por favor, que las situaciones amargas no nos hagan desanimar, apartar de ti. Que estas situaciones tan difíciles nos conviertan en hombres y mujeres de oración, de intercesión. Señor, ayúdanos a sacar estas rodillas de nuevo. Que aprendamos de nuevo a arrodillarnos delante de ti y a clamar para que tú nos defiendas, que tú nos bendigas y que tú vayas por delante de nosotros. Señor, de todo corazón te podemos decir en esta mañana: no deseamos la destrucción eterna de nuestros enemigos. No deseamos que sean condenados, Señor. Y nos encantaría verlos salvos, justificados, santificados, lavados como los corintios, Padre. Pero mientras tanto, Señor, fíjate en nuestra aflicción. Defiende tu rebaño, Señor. Y tú, gracias, Dios, hoy nos recuerdas que en nuestras aflicciones no se trata de ir corriendo a los príncipes, a los carros, a los hermanos, a los diáconos, a los pastores. La reacción es correr hacia ti, Señor. Es doblegarnos ante el trono de la gracia para hallar el socorro oportuno, porque tú eres abundante en compasión y misericordia.
Señor, yo te alabo hoy por el hermoso corazón que tienes. Qué bonito ve que incluso en la ley de Moisés estabas preocupándote por la esposa del trabajador, por los niños de ese trabajador. Tan tierno, Dios de las galaxias lejanas, que podías estar ahí perdido en la alabanza de los ángeles. Y sin embargo te preocupas por los niños de un varón trabajador. Oh Dios, tú eres tan tierno, Señor. Eres tan bueno, tan compasivo, oh Dios, tu carácter nos fascina y produce en nosotros gratitud y adoración. Qué alegría saber que nuestro futuro no depende de ningún terrateniente aquí en España. Nuestro futuro depende de ti, amado Dios, Dios de toda gracia. Oh Señor, en ti confiamos. En ti confiamos. Y Padre, te pedimos por favor que la prosperidad no nos eche a perder. Señor, yo llevo 23 años en la fe. Hay hermanos aquí que incluso llevan más tiempo que yo en el cristianismo. ¿Cuántas personas no hemos visto venir a la iglesia que estaban supuestamente encendidas y con ganas, con supuestos buenos testimonios, y empezaron a generar ingresos? Se despidieron de ti, se olvidaron de tu pueblo y ya no quieren saber nada. La prosperidad los echó a perder como hijos espirituales de Judas Iscariote. Amado Dios, por favor, guárdanos a todos. Somos muy débiles. Somos muy idólatras por naturaleza. Y te pedimos, amado Dios, que el dinero no haga de nosotros sus esclavos. Que el dinero sea nuestro siervo y que podamos administrar nuestro dinero y nuestras posesiones en el temor de ti. Que podamos comer para tu gloria, beber para tu gloria, dar para tu gloria, y guárdanos de la necedad, Señor, de seguir la riqueza y de no seguirte a ti. Guárdanos a todos, santifica tu iglesia y haz que amemos no solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Oramos esto confiando en tu intervención, en tu cuidado pastoral y paternal. Oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.